Buenos días. Les voy a estar hablando sobre el sistema respiratorio y tenemos que tener en cuenta que el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que se dedican tanto como a la conducción y tratamiento del aire, así como el intercambio de los gases presentes en él. Y consta de un sistema de tuberías altamente especializado por donde pasa el aire y donde es intercambiado los gases de desecho del cuerpo, así como el oxígeno que nosotros necesitamos y un aparato muscular que es el encargado de mover en sí el aire, ¿verdad? Como vamos a estar viendo, es este aparato muscular el encargado de los movimientos mecánicos, ya sea de inspiración y expiración, y son el aparato de conducción el encargado de el, el intercambio de los gases. La primera división que podemos hacer del sistema respiratorio sería en el aparato muscular y las vías aéreas en sí. El aparato muscular se puede dividir a su vez en si es un músculo principal de la respiración o músculos accesorios. Esta diferencia es en el uso general que se le da. Un músculo principal es un músculo que está constantemente en uso en la respiración, siempre independientemente del nivel de oxígeno en sangre o de las condiciones de los pulmones. El, el músculo accesorio es un músculo que se utiliza en caso de haber una mayor demanda de oxígeno por parte del organismo, ya sea en una hipoxemia, o eso quiere decir un bajo nivel de oxígeno en sangre, hace que aumente la demanda de oxígeno, lo que a su vez señala al cerebro el aumentar o la profundidad en las inspiraciones, quiere decir aumentar la capacidad de meter aire a los pulmones o aumentar el ritmo de la respiración, es decir, aumentar las cantidades de respiraciones por minuto. Esto se puede hacer con unas maniobras del organismo que implican la activación de otros grupos musculares que generalmente no se utilizan para respirar. Estos son los músculos accesorios. Bueno, con respecto a las vías aéreas, tenemos que tener en cuenta que son dos, principalmente se pueden dividir en dos partes, que sería desde las narinas, que son las fosas nasales, hasta la parte superior de las cuerdas vocales, pasando por la cavidad nasal, la laringe, hasta la parte superior de las cuerdas vocales, la faringe también. Eso es las vías aéreas superiores y desde la cuerda vocal, la porción inferior, hasta los alveolos, pasando por la tráquea, los bronquios principales y los bronquiolos, se denomina vía aérea inferior. Este sistema de vías aéreas inferiores se, se van dividiendo cada vez más en pequeños tubos más hasta hacerse microscópicos, ¿verdad? Y cada punto de división se refiere como una generación, es decir, la tubería principal llamada tráquea se divide en dos para dar un bronquio eh, derecho y un bronquio principal izquierdo. Esta es llamada la primera generación. El bronquio principal derecho a su vez se divide de acuerdo a los segmentos pulmonares en los diferentes segmentos. Estas son las segundas generaciones y así sucesivamente hasta llegar en el ser humano se describen aproximadamente 23 generaciones. Desde la generación 17 se habla del sistema respiratorio, ya que son los
bronquiolos, desde el bronquiolo respiratorio hasta pasando por el conducto alveolar, el saco alveolar, y los alveolos son los que están capacitados para poder realizar el intercambio de oxígeno. Estos son los que realizan la oxigenación de la sangre. Los pulmones son dos órganos pares que se encuentran acá al lado del corazón, envueltos en un tejido conectivo que le protege, llamado pleura. Están formados por las vías aéreas inferiores, específicamente de bronquiolos, bronquiolos, conductos alveolares, sacroalveolares y alveolos, con un entramado de arterias, venas y capilares alrededor. Estos órganos se encargan de la oxigenación de la sangre y la eliminación de los productos de desecho. Están, están irrigados por unas arterias bronquiales que proceden de la aorta y las eh, arterias pulmonares que llevan la sangre desoxigenada al pulmón. Esto indica que esta doble oxigenación es, eh, es un mecanismo especial, ya que esta reciben sangre para poder limpiar, que va al corazón, pero también necesita sangre limpia ella misma. Entonces se genera esta mezcla en el pulmón. El, el pulmón se mueve a través de la presión negativa del tórax y del movimiento de los músculos respiratorios. De por sí no es capaz de moverse. Se mueve en inspiración, se expande por el movimiento de la contracción muscular del diafragma principalmente, que es el músculo respiratorio principal, y se contrae de vuelta a su posición original por la elasticidad misma de las paredes pulmonares. Es- ya eso es lo que llamamos expiración. En- el tejido pulmonar puede ser eh, base para muchas enfermedades, hasta enfermedades que le llamamos enfermedades respiratorias. El COVID es un ejemplo de eso, pero también se pueden enfermar por bacterias o por eh, tumores, ¿verdad? Son los tres tipos más frecuentes de enfermedades del pulmón. Entre las enfermedades del sistema respiratorio, tengo que tener siempre en cuenta esta clasificación, que es más bien para todo el organismo, ¿verdad? Las enfermedades pueden ser inflamatorias, ya sea infecciosas o no, isquémicas, inmunológicas, neoplásicas y traumas. De la enfermedad inflamatoria del sistema respiratorio podemos tener las diversas infecciones causadas por virus, hongos, bacterias. eh, en este caso, la enfermedad más que está en moda, o está en boga ya es el COVID, que es una enfermedad viral causada por virus, el coronavirus SARS-2, que es una infección en la cual el tejido pulmonar se va destruyendo eh, por una inflamación excesiva del organismo, ¿verdad? Y deja unas secuelas importantes. eh, Tejido destruido en el pulmón se queda, forma una cicatriz, ya no se recupera, el pulmón no se puede regenerar. Entonces la capacidad de respirar de esa persona se queda muy limitada después de las formas graves de la enfermedad. Es un ejemplo de una enfermedad inflamatoria. Tenemos las enfermedades isquémicas, que son las enfermedades en la cual una de las arterias
pulmonares o las venas pulmonares se trancan, se tapa y la parte que recibía la oxigenación de esa arteria se muere, ¿verdad? Porque no recibe oxígeno. Esto pasa más bien por la causa principal son los trombos oclusivos de las venas de miembro inferior. O sea, son eh, coágulos de sangre que viajan de los miembros inferiores hasta los pulmones donde se trancan por ser, eh, ya que son lo suficientemente pequeños para viajar por las venas, pero al pasar a los pulmones, como la circulación pulmonar se van haciendo cada vez más pequeñas, los vasos se trancan ahí y ahí es donde forman el trombo y la isquemia, que en ese caso se llama infarto pulmonar. Estos coágulos se forman en pacientes que están mucho tiempo en cama, no se mueven, entonces ya que el sistema circulatorio venoso de los miembros inferiores tiene que ejercer una presión mayor para vencer a la gravedad. Se dice que se usa las contracciones musculares para drenar la sangre y mandar hacia el corazón. Entonces una persona que está encamada durante mucho tiempo tiene más riesgo de que la sangre se acumule en los miembros inferiores y formen coágulos, ¿verdad? Que cuando la sangre se acumula, forman coágulos. Entonces cualquier movimiento de una persona encamada debe ser cuidadosa para no generar trombos, que pueden ser potencialmente mortales. Son muy riesgosos y son muy difíciles de tratar, ¿verdad? Entre las enfermedades inmunológicas hay que destacar las alergias y asmas, ¿verdad? Principalmente el asma, una enfermedad en la cual el cuerpo reacciona de manera exagerada eh, a una partícula, ya sea del polvo, ya sea una partícula de, no sé, un tipo especial de madera o pelo de algún animal, pero también podría ser por eh, estrés o grandes cambios emocionales, una alegría extrema o tristeza extrema, rápida, brusca, que genera una, un estado de inflamación, vamos a decir, inflamación del pulmón, lo que va a hacer una contracción de las vías aéreas que genera una disminución en la capacidad de la respiración en sí. Es una enfermedad que es tratable y en ciertos casos curable, pero puede peligrar la vida de la persona. Puede peligrar la vida de la persona ya que si es muy severa, se cierra completamente y eh, hay segmentos del pulmón que se quedan sin poder realizar la capacidad de intercambiar gases. Entre las enfermedades neoplásicas, las principales son los carcinomas de pulmón que se generan básicamente por el hábito tabáquico, es decir, el 80% de las patologías neoplásicas pulmonares son por fumar. Fumar, inclusive fumar una sola vez en tu vida, ya te condiciona a tener lo que denominamos como minutos perdidos, ¿verdad? Que son minutos, un cigarrillo te voy a sacar minutos de vida y eso está documentado. Aunque si bien es cierto que las neoplasias de, tienen sus orígenes, son variados, son muy complejos de decir cuál fue la causa, eh, evidentemente es el tabaco un factor predisponente sumamente importante a la hora de hablar de los tumores pulmonares. Y los traumas que pueden ocurrir en cualquier parte del organismo
Y en este caso generan una, pueden generar perforaciones en el aparato, en el sistema respiratorio, en el tórax específicamente, lo que evita que el pulmón pueda moverse. Entonces, eso llamamos nosotros un neumotórax, o que genera un espacio lleno de aire que evita que el pulmón se pueda inflar, ya que hay más aire afuera del pulmón que adentro del pulmón. Entonces, eso genera una disminución de la respiración y bastante importante, y puede ser de peligro para la vida. Y para terminar, entre los cuidados del aparato respiratorio, eh, no podemos dejar de pasar la oportunidad de repetir los protocolos anti-COVID. Es lavado de manos constante con eh, ya sea un jabón o un detergente, eh, agua y jabón o detergente. En todo caso, si no se puede, alcohol y un distanciamiento social, ¿verdad? Eh, y el uso de cubrebocas. Está demostrado científicamente que la transmisión del COVID es por gotículas de saliva que nosotros respiramos e ingresan a nuestro a nuestro sistema respiratorio en el organismo. Entonces, el uso de cubrebocas disminuye la capacidad de expansión de esas gotículas de saliva. Entonces, increíblemente importante el uso de cubrebocas. No estar en un espacio cerrado con personas que son ajenas a nuestro núcleo. Si van a estar en un espacio, si van a tener contacto con personas que no son de su núcleo, tratar de que sea en un ambiente abierto, a por lo menos 6 metros de distancia entre cada persona, con cubrebocas, ¿verdad? Eso se llama una exposición de bajo riesgo. Es una exposición de bajo riesgo por un tiempo no mayor a media hora, ni eso disminuye muchísimo la capacidad de contagio. Si se va a tener contacto con alguien que sea fuera del núcleo, en un espacio cerrado, tratar de abrir la puerta, airear el ambiente, y no, una vez que uno sale del lugar cerrado, lavarse la mano bien y no tocarse ni la superficie de las caras, ni las mucosas de los labios, ni nada de eso. Entonces, porque la gotícula se puede quedar en las manos y nosotros estamos infectándonos así. Eso es para el protocolo de COVID. Pero no solamente COVID es una de las enfermedades presentes actualmente. Em, la influenza es una enfermedad viral que se presenta generalmente en los climas fríos, en las épocas frías del año, pero existe una vacuna que disminuye muchísimo el riesgo de hospitalización de las personas, y más ahora que por el COVID no hay lugares para hospitalizar a nadie. Entonces, tener en cuenta la vacunación para las personas mayores de edad y con problemas de salud crónicas. El Ministerio de Salud recomienda la vacunación, y ahora ya empezó la campaña desde esta semana, la segunda semana de mayo. Se tiene que acercar al sistema, a los centros de salud, y se le va a administrar o puesto de vacunación de COVID, también se le va a administrar la vacuna para la influenza. Sobre los climas templados, bueno, hay ciertos, está demostrado que el, puede irritar las vías aéreas, el aire muy frío cuando pasa por los pulmones. Entonces, se recomienda respirar por la nariz, porque la nariz está capacitada para poder calentar el aire antes del pasaje a los pulmones. Entonces, hay menor riesgo de irritación. Además, que filtra mejor que la boca. La boca, al inspirar, no tiene un sistema de filtro como es los pelos de la nariz o las mucosas.
el moco mismo de la nariz atrapa la partícula de polvo o pequeños insectos que pueden haber, que si respiramos por la boca no van a pasar directo al sistema respiratorio. Entonces es una forma de protección y de cuidado. Aparte, tenemos en nuestro país, aparte del COVID y de la influenza, otras enfermedades respiratorias, como puede ser la tuberculosis, para el que también contamos con la vacuna. O sea, la vacuna generalmente se le pone a los recién nacidos, pero igual tener en cuenta que si uno tiene tos crónica por más de 15 días, una tos productiva con moco, acudir al médico y fiebre mayor a 37 grados, 37,5 que aparece a la mañana, bueno, con la tos, acudir al médico porque es probablemente un caso de tuberculosis y la tuberculosis se trata y se puede curar. Pero si no se trata, es una enfermedad muy fea que puede llevar inclusive a la hospitalización de las personas. Entonces, recordar siempre, porque hay todavía en nuestro país, tenemos todavía casos de tuberculosis autóctonos, eh, aunque exista la vacuna. Y aparte de eso, una dieta equilibrada y ejercicio también ayuda al, al organismo en general, entonces ayuda también al sistema respiratorio. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.